Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Domingo 19 de noviembre, 23º del tiempo ordinario. Ya vamos llegando al final del tiempo ordinario y acercándonos al Adviento que nos introduce para la gran celebración después de la Navidad. Hoy tenemos al evangelista Mateo, ya en su capítulo 25, versículos del 14 al 30. Vamos a escuchar la proclamación de este domingo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo el inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de una semana de trabajo, de esfuerzos, de sus labores, de tantas cosas que se presentan delante de Dios en agradecimiento, y seguramente con muchas luchas en el corazón, pues entramos en el día de descanso, que es el domingo. Y bueno, y hay mucha gente pues que estará laborando por el ritmo de la vida del mundo de hoy. Pero cuánto se nos olvida que este es el día de recargar fuerzas en Dios, de darle gracias. Para nosotros el domingo es el día de la resurrección, es el día primero. Y entonces en este sentido la palabra viene a recargarnos de una presencia de Dios, o más bien a ponernos en sintonía de la presencia y la gracia del Dios uno y trino que nos ha creado y que nos ha dado el don más grande, la vida. Hoy estamos escuchando talentos, pues. Hoy meditamos aquello y para ello necesitamos el Espíritu Santo. Lo invitamos diciendo: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Volvemos la mirada al capítulo 25 de Mateo con sus versículos del 14 al 30. Hay una parábola puntual hoy, hemos nombrado ya ahorita en la introducción, en la oración del Espíritu Santo, lo dijimos, los talentos. ¿Pero a qué se refiere? Entonces,
como la estructura de toda la formulación del hombre que se fue de viaje y dejó a unos, cuáles son las actitudes, cuando vuelve qué pasa, cuáles son los diálogos, sobre todo el diálogo final y las expresiones de la palabra al final. Hacemos una pausa, resuena la palabra, volvemos a leer más detalles en los diálogos, en la narración, en la actitud de los personajes. Terminamos la lectura, una pausa, una última lectura síntesis. Tratamos de recomponerlo después con la memoria para bajarlo de la mente al corazón. Llegando al final del año litúrgico aparecen evangelios que nos van preparando al tiempo de la venida de Jesús, pero también nos ponen a reflexionar las parábolas que se nos vienen dando. Y en estas parábolas de las vírgenes necias y los prudentes, hoy con la parábola de los talentos, pues hay que entrar a lo más profundo del ser y agradecer primero que todo. Y valorar lo que se nos ha dado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice la palabra. Pues hoy miramos en una forma de hablar de Jesús maravillosa de las parábolas. Ha quedado esta que es muy conocida y que seguramente la reconocemos mucho y la hemos escuchado muchas veces, pero cuánto, digámoslo así, cuánto no está bien cada vez escucharla con los oídos más atentos y con el corazón más abierto. Aquí hay uno que se va de viaje y llama a sus siervos y encarga sus bienes. Y va dejando unas proporciones. Claro, ahí mismo nos ubicamos. ¿Quién es el que da todos los talentos? Dios. Dios. A cada quien capacidades de todo tipo. Y entonces empezamos a meternos cada uno de ustedes y yo ahí, en pleno, como en primera persona, toda la bondad de Dios, el don de la vida, primero que todo. Y uno dice, no, sí, yo soy agradecido a Dios por el don de la vida. Pero ¿cuántas veces no hemos renegado? ¿Cuántas veces no hemos hecho como llamados de atención a Dios? Hasta eso seguro nos hemos atrevido, como bueno, Dios, si me llamaste a la vida, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué no tengo este dinero? ¿Por qué no tuve esta oportunidad que sí tiene este? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede uno caer en eso. Y la palabra de Dios nos ayuda a ubicarnos de todas las potencialidades y bendiciones y gracias que Dios nos ha dado. Aún en las dificultades más grandes, si vamos a mirar, ahí ha estado el respaldo de Dios. El respaldo con un don de la vida. Que parte de los padres, pero que viene con toda la fuerza de Dios, con un soplo que viene a darnos el alma y a unirse al cuerpo y formar esta unidad de cuerpo y alma, que es una historia personal de vida. Y en esta historia personal de vida, ustedes y yo, que hemos recibido. Aquí la imagen es como de uno que deja administrando unos bienes. ¿Qué se pretende de un buen administrador? Que de buenos rendimientos. Que no desperdicie, que no despilfarre, que no esconda, y mucho menos que no vaya a hacer trampa ni vaya a robar. Entonces aquí están los tres personajes conocidos. Y el de los 10, el de los 5 talentos, el de los 10, de los 5 y el de 1. Sabemos que hay dos primeros que hacen que eso dé el doble. Y hay uno que esconde su capacidad. Y entonces empieza uno a pensar aquí como en la omisión. La omisión es pudiendo hacer, no se hace. Eso es un poco el caso del tercero. Pudiendo tener la capacidad, la destreza, se ha cegado por pereza, por un montón de circunstancias. A no ayudar, a no ver la vida con la visión de Dios, a no devolverle a Dios lo que es de Dios, porque nuestra vida le pertenece a Él. Con este mundo tan
tan hedonista y tan egoísta y tan en un montón de movimientos hacia el yo, pues nos hace que como pues, yo soy el que me he dado la inteligencia, yo soy el que me he forjado, yo por eso trabajo, yo me debo ganar esto, yo me he ganado, yo. Y no vemos que es un don de Dios, es un presente de Dios, son talentos de Dios. Entonces cuando hay tanto yo, se pierde el horizonte, se pierde el horizonte. Y en ese horizonte, en este tercer punto del que esconde el talento, pues tenemos que tener mucho cuidado con esa omisión de pudiendo hacer, no hacer. De no valorar la capacidad que tenemos para amar y servir y para devolverle a Dios tanto amor. Pues amor con amor se paga, aunque no es que Dios esté en esos cálculos fríos, pero por lo menos un padre espera que los hijos respondan y Dios lo ha dado todo y lo mínimo que tenemos que hacer es entregarlo todo. Entonces, aquí hoy con estos diálogos me parece muy impresionante podernos como saborearlos un poco, como que bueno, fiel, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Eso suena muy bueno. Y esa debería ser como lo que al final de cada día ustedes y yo podamos tener como la conciencia de decir, bueno, con mis imperfecciones he tratado de dar lo mejor, de hacerlo mejor. Y podamos tener la vida en el día a día en las manos de Dios para cuando nos llame y escuchar esto. Bueno, he sido fiel en lo poco es pues cosas cotidianas de la vida, pues que son poco y grandes también, porque todo lo que tiene que ver con la vida es esta grandeza del don de Dios de nuestra existencia, pero comparado con lo que vendrá es impresionante, mente grande, y esto pues muy pequeño. Pues el que ha sabido ser fiel cotidianamente, poniéndose en lo que tiene que hacer, pues recibirá esa capacidad de ser administrador de los bienes eternos. Dios no da, digámoslo así, en su eternidad a aquel que no ha sabido en este camino, aprendizaje cotidiano, pues aprender a dar gracias y a poder a producir el amor y el servicio. Ese es el ejemplo del tercero. Los dos primeros escuchan bien estas palabras bellas. El tercero, tristemente, entonces, se ha quedado en palabras. Pues yo sabía que tú eras así, exigente, que ciegas donde no siembras, recoges donde no esparces, tuve miedo, entonces fui y escondí tu talento, aquí tienes lo tuyo. O sea, es un verbo y una palabra y un montón de excusas que hay que revisar, y yo el primero, revisar en el corazón si hemos caído en eso de excusas con Dios, excusas, ahí metí ahí en un hoyo ahí. ¿Cuáles son los hoyos donde nosotros metemos los talentos que Dios nos ha dado? La soberbia, la ira, la pereza, la prepotencia, el orgullo, la gula, la avaricia, la lujuria, un montón de situaciones que son más que hoyos, son pozos profundos donde se cae y donde verdaderamente se vuelve inactivo toda la potencialidad del amor de Dios. Qué bueno que hoy podamos mirar entonces, que nuestro corazón no estemos guardando en hoyos, sino que nuestro corazón sea un multiplicador del amor de Dios. Yo el primero lo pienso, que no se vuelva el bla 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 como el tercero, sino que verdaderamente podamos escuchar esta voz de Dios, porque después Dios le dice: eres siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con intereses. Quítele el talento y dénselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué significa eso? Pues el que tiene a Dios, todo en su vida es multiplicación de gracia. No le quita la cruz y no le quita momentos duros. Antes, por el contrario, esos momentos duros se convierten en más gracia y bendición. Y porque ha dado, recibirá más. Pero el que ha tenido inclusive el bautismo y los dones de Dios y se ha cerrado a ellos, pues perderá esos dones que tendrá. Y esos dones los podrá recibir
en la bendición aquel que ha sabido abrir el corazón a Dios y a los hermanos. Es como algo directamente proporcional. El que tiene ya estos dones de Dios y ha sabido administrarlos, pues tendrá más. El que teniendo muy poco no ha querido poner ese poco a producir, pues se le quitará porque se ha visto que no es buen administrador y que no tiene esa capacidad. Y es una palabra fuerte, sí es una palabra fuerte, pero es una palabra que nos pone los pies en la tierra. Y después termina diciendo, y a ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. La imagen es muy fuerte, llanto y rechinar de dientes, es como una impotencia de decir, porque pude haber hecho y no hice, porque se me fue esta belleza de los dones de Dios y de la vida de Dios entre los dedos, entre las manos. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida? Miremos pues hoy toda esta invitación a dar gracias a Dios y a no quedarnos en tanta omisión y a no enterrar en las rupturas de separarnos de la gracia de Dios, de construir vidas que terminan siendo no construcción, sino todo lo contrario, cavando en fosos y en hoyos, supuestamente donde no ponemos a generar el amor y el respaldo de Dios. ¿A qué lo pone a pensar usted hoy esta meditación? ¿Cómo viene a tocarlo estos diálogos que hace hoy la palabra? Seguramente si usted tiene ganas de tener en Dios, entonces decir, de tener a Dios y tenerlo a Él, el que le da todo, el todo le da todo, eso lo hemos dicho de muchas formas, pues Dios no se deja ganar en generosidad. Pero si empezamos a separarnos de Él, vamos enterrando. Y enterramos la vida, y viene la amargura, y viene la tristeza, y viene el odio, y vienen las rencillas, y vienen las actitudes malas del corazón. Y eso hace que perdamos lo que teníamos, que es la presencia de Dios. Y si perdemos a Dios, lo perdemos todo. Entonces, qué buen análisis hoy, un domingo, para sopesar la vida, al final, llegando a este final de este año, para movernos a producir en el buen sentido de la vida, la verdadera vida en Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra y por esta enseñanza que nos das. Presentamos toda nuestra vida y te damos gracias por todos los dones y talentos, en especial por el don de la vida, el don de la existencia, el don del aquí y el ahora, del estar, de levantarnos, de poder tener todo lo que hemos tenido. Te pedimos que nos des la capacidad de mirar más allá y salir de nosotros para no encerrarnos ni enterrar tus dones y talentos, sino para ser activos en la reproducción y en la multiplicación de los frutos del amor, y que podamos tener esta gracia y escuchar que hemos sido fieles en lo poco, para que podamos pasar a vivir lo mucho y la eternidad en tus dones del amor y la misericordia. Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos lleva a la palabra? ¿Cuál es la motivación que queda? ¿Cómo vamos a vivir y administrar los talentos? ¿Qué talentos tenemos? ¿Cómo los hemos administrado? Hagamos un balance, a ver hoy que nos piden cuentas y miremos cómo estamos delante de Dios ante esta enseñanza. Gracias por todas las palabras, por el eco que colocan al final del chat, son importantísimas para todos. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Feliz semana también.